Más cosas de la campaña. Estamos con Carlos Heller, que es el primer candidato a diputado del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Le gusta ser el candidato del oficialismo o le molesta? ¿Del kirchnerismo, del Frente para la Victoria? Soy el candidato de una coalición muy amplia que incluye al Frente para la Victoria, que incluye al kirchnerismo, que incluye al justicialismo y también incluye muchas otras fuerzas, entre ellas el partido al que yo pertenezco, que es el Partido Solidario, a los humanistas, a sectores del socialismo, a sectores del radicalismo, al Partido Comunista. Hay una coalición de una veintena de fuerzas políticas que trae una novedad para la política argentina. Claro. La novedad es que una coalición en la que participa el justicialismo lleva de primer candidato a una persona de un perfil independiente como yo. Creo que eso es lo que hay que rescatar y saludar como un hecho novedoso y positivo. Bueno, le invito, antes de seguir con algunas preguntas, a ver un perfil propio, un perfil suyo. A ver. Carlos Heller tiene 68 años, 3 hijos y 5 nietos. Fue fundador y presidente del Banco Cooperativo Credicop. No le gusta que lo traten como un banquero capitalista, pese a ser uno de los dos más importantes de la Argentina. Fue vicepresidente de Boca Juniors durante 10 años. Tiene un vínculo histórico con el Partido Comunista. Su lectura preferida son los socialistas utópicos. En 2007 creó el Partido Solidario. Su eslogan es el lado bueno de la política. Fue uno de los referentes de Diálogo por Buenos Aires y candidato a vicejefe de gobierno. Perdió con Mauricio Macri. No se llama candidato, sino aspirante a diputado. El 28 de junio encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria. Bueno, ¿está bien? Hay algunas cosas, errores, pero no importa. No corrijamos. Varios, a ver. El famoso tema de banquero, y dice, a pesar de que es uno de los dos más importantes, supongo que me está comparando con Jorge Brito, porque ese debe ser el otro, por la dimensión de las entidades, del Macro y el Credicop. La diferencia es que él es dueño del banco, es decir, es un hombre poderoso desde el punto de vista económico, y yo soy un cooperativista que trabaja en el Credicop. Es decir, entonces, por eso cuando la gente a veces no entiende, el calificativo de banquero tiene una connotación de poder económico, de riqueza, y yo no tengo nada que ver con eso. Yo trabajo, cobro un sueldo, el banco es un banco cooperativo, no tiene dueños, no tiene accionistas mayoritarios, es una entidad de otro tipo. La segunda cuestión es la que tiene que ver con mi historia política. Yo no estuve nunca afiliado a ningún partido hasta el Partido Solidario que nosotros creamos. Hay un prejuicio instalado que a mí no me molesta. Solo no, pero acá no decíamos, afiliado a ningún otro, ¿eh? Tiene un vínculo histórico, dice, claro. Sí, un vínculo histórico con el Partido Comunista. Claro. A mí no me molesta porque los comunistas integran nuestra coalición y yo no tengo un prejuicio, en todo caso ese prejuicio está instalado en otros sectores de la sociedad. Pero intentan acentuarme un rasgo que tiene que ver con una historia que es muy interesante. Nosotros acabamos de editar un libro, 50 años de ideas e ideales, que es la historia del movimiento cooperativo de crédito. Y allí contamos algunas cosas muy interesantes. Cuando empezó esta cosa de las cooperativas de crédito, se las intentó atacar diciendo que eran una organización financiera del Partido Comunista. Y entonces, en ese debate, un día apareció un señor, Jorge Salvador Oría, por entonces creo que era el presidente de la Cámara de Comercio, como si fuera hoy el presidente de AEA o de una organización de ese tipo. Y él dijo la verdad, fue sincero, dijo, mire, nosotros cuestionamos el sistema de las cooperativas porque estamos en contra, porque creemos que es ilegal, porque altera el funcionamiento normal, y no lo cuestionamos por problemas políticos, lo cuestionaríamos igual así fuera de la Iglesia Católica y lo dirigieran sacerdotes. Entonces, la historia está llena de esas cuestiones de intentar a alguien perfilarlo de una determinada manera para sacarle legitimidad o asustar a alguna gente, y por eso yo lo aclaro, nada más, no porque me moleste. Y también aclara mucho y me gustaría que me explique por qué, cuál es la diferencia entre aspirante y candidato. ¿No le gusta candidato? No, yo estoy completamente seguro que a esta altura yo no tengo ninguna duda que voy a ser diputado. Es decir, porque no hay encuesta, las encuestas que nos dan mal
nos dan 11 puntos, las que nos dan bien nos dan 14 o 15. Para entrar de diputado hacen falta 6 o 6 y pico, entonces yo ya a esta altura no se trata de si yo voy a ser o no diputado. Yo aspiro a ocupar un lugar en el Parlamento para volcar una experiencia de 50 años, un aprendizaje de gestión de lo público, sin que se trate de lo estatal, de administrar recursos de terceros como si fueran propios, a una altura de mi vida, porque el primer dato que da ese currículum mío es que tengo 68 años, en el que normalmente la gente no está empezando sueños o experiencias nuevas. Y yo voy a transitar una experiencia nueva y tengo un montón de ideales y de entusiasmo por esa experiencia. Yo no tengo nada para ir a buscar, solo siento que tengo cosas para dar, y lo digo en serio, estoy convencido que... Y como por ejemplo, ¿desde qué, proyectos o de qué cosas que piensa desde la Cámara de Diputados que puede dar? Yo creo que hay que defender en primer lugar un proyecto que es el que está en curso, pero que hay que mejorarlo y que hay que profundizarlo. ¿Y en qué hay que mejorarlo y en qué hay que profundizarlo? En todo lo que tiene que ver con la inclusión social y la mejor distribución del ingreso. Y eso tiene que ver siempre y en primer lugar con el trabajo, en segundo lugar con las políticas públicas de generación de recursos para distribuir entre los sectores que menos recursos tienen. Yo digo que se habla mucho de combatir la pobreza, pero muy poco de distribuir la riqueza. Y la verdad que no sé cómo se hace. Justamente ayer estuvo Héctor Polino acá, sí, que también es candidato a diputado, sí, y él hablaba de este punto, claro, y decía como, por ejemplo, a lo mejor ahí puede coincidir, le pregunto, sí, que una de sus propuestas en este tema era que se baje o que se elimine directamente el IVA de los productos que son de la canasta, sí, básica familiar, por ejemplo. Sí. Yo estoy de acuerdo, pero quiero hacer una aclaración, sí, porque eso define también alguna diferencia. Yo creo que hay que hacer una reforma impositiva, es decir, no se puede hablar solo de lo que es grato al oído de la gente, que es rebajar. Es decir, el ciudadano tiene aversión a los impuestos y siempre que le hablan... el 21% en productos que integran la canasta básica es... Déjeme terminar la idea, porque si me va a poner defendiendo al IVA. Yo creo que hay que hacer, voy por más, yo creo que hace falta una reforma tributaria profunda que modifique la filosofía del modelo tributario argentino. El modelo tributario argentino está basado en la percepción de los impuestos directos al consumo, es como el IVA, que es tal vez el mejor ejemplo. Y yo creo que aquí era un modelo que grave riqueza y ganancias. Entonces creo que hay que pensar en cómo se hace para gravar la renta financiera, la renta minera, el juego, todas esas cosas que están pendientes y que son grandes bolsones de generación de recursos. Lo que no se puede hacer es hablar de rebajar sin hablar de con qué se va a reemplazar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, por eso hablo de una reforma tributaria integral, de que hay que meterse en el tema tributario y cambiar el perfil de la política tributaria argentina. Eso es un desafío en el que hay que trabajar, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Tiene que haber una mancomunión de visiones, de ideas, y me parece que esa es una de las grandes asignaturas pendientes.